¿no? Entonces empiezo mi meditación con un acto de contrición, porque como ustedes saben, Dios, nuestro Señor, no escucha a las almas que están en pecado mortal. Las oraciones de aquellos que están en pecado mortal no suben a la presencia de Dios. E incluso el pecado venial, como daña nuestra amistad con Dios, pues de alguna manera dificulta el que nosotros podamos relacionarnos con Él y que nuestras oraciones suban a su presencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezar siempre con un acto de contrición, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda acerca de eso? Yo, padre. Dime. Es la parte sobre cuando una alma está en pecado mortal y su oración no se le eleva a Dios, pero de todos modos si el cristiano está en ese estado, no debería dejar de rezar, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué no debería dejar de rezar? Porque las oraciones que él puede hacer lo disponen a él a recibir la gracia de la conversión. Por eso que la persona que está en pecado mortal ciertamente nunca debe dejar de orar, porque las oraciones de él que hace le ayudan a obtener la gracia para poder llegar algún día a estar de nuevo en gracia de Dios. Y más acompañado con signos penitenciales en la oración. O... Claro, claro que sí, claro que sí. Ahora mira, hay una cosa bastante esperanzadora que nos dice Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Y es que hacer un acto de contrición perfecta es más fácil que hacer un pecado mortal, ¿ya? El acto de contrición perfecta es aquel que nos pone en gracia de Dios, ¿no? Entonces, hacer un acto de contrición perfecta es más fácil que hacer un pecado mortal porque Dios es más fuerte que el demonio, ¿no? O sea, Dios es más fuerte que el mal, el bien por definición es más fuerte que el mal. Entonces, eso es algo bastante esperanzador para nosotros, ¿no? Hola, hola, buenas Dígame, noches. buenas Eh, noches. Padre, ¿y si un alma en pecado mortal recurre a María Santísima para que sus oraciones sean escuchadas, si es válido? En ese caso, Dios las escucharía por mediación de María. Bueno, Jesucristo las escucharía. Claro, sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Como te decía, las oraciones de alguien que está en pecado mortal sirven para su conversión, ¿ya? Sirven para disponerlo a la conversión, pero como María Santísima es toda de Dios, ¿ya? Como María Santísima es toda de Dios, pues las oraciones del que está en pecado mortal, pues tampoco llegan a María Santísima porque ella es toda de Dios, o sea, ella no puede estar en algo donde Dios no esté. Donde está Dios está ella, y donde está ella está Dios, ¿no? Ok, entiendo. Mm, Gracias. perfecto. Preguntas interesantes, ¿eh? Realmente hacen preguntas muy, muy buenas ustedes. Me gusta. Bien, ¿qué otra pregunta, por favor? Padre, una pregunta. Dime. Digamos, su merced aclara que no se puede, digamos, no vale la oración del que está en pecado mortal, ¿verdad? Pero, digamos, se puede pedir para salir de ese estado. En ese caso, la oración serviría para Claro, salir de claro, ese estado. porque la oración le dispone a recibir la gracia de la conversión, ¿no? La oración le dispone a recibir la gracia de la conversión. Porque el Concilio de Trento condenó una tesis que dice que las oraciones de los que están en pecado mortal son pecado. Eso la Iglesia lo ha condenado explícitamente, ¿no? Pero sí la Iglesia acepta que disponen a la persona a recibir la gracia de la conversión. Muchas gracias, Padre. Sí, De todo, entonces sirven. Claro de que sí sirven. de Claro que todo, sirven. O sea, ninguna verdadera oración va a ser inútil. de todos modos, padre, cuando una persona haya cometido un pecado mortal, por medio de la oración, procurar y no volverlo a cometer ya más. Sí, claro, eso la persona lo fortalece y todo eso, y es lo que decíamos hace un rato, o sea, es más fácil hacer un acto de contrición perfecta que un pecado mortal, ¿ya? Entonces, esa es una esperanza grande para todos, ¿ya? Una esperanza grande para todos, que si alguien tiene la desgracia de caer en pecado mortal, pues más fácil va a ser que haga un acto de contrición perfecta.
Al menos en teoría, al menos en teoría. O sea, en la práctica puede ser que no, en la práctica puede ser que no, porque cuando una persona ha pasado 20 años en pecado mortal, 30 años en pecado mortal, pues obviamente que no. Pero hablando al menos de personas que sí viven en unión con Dios, pues sí, se puede decir que es más fácil, como decía, hacer un acto de contrición perfecta que un pecado mortal. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Sí, señor. Padre, una cosa, sí, es decir, lo que se hace en ese momento es lo que nosotros conocemos como reparación o Sí, penitencia. sí, o sea, lo mejor y lo más eficaz es hacer la reparación o penitencia cuando la persona ya está en gracia, ¿no? Obviamente, porque eso es cuando la penitencia va a tener una verdadera eficacidad, porque recuerden ustedes que las obras buenas que nosotros hacemos en pecado mortal no tienen valor para el cielo, ¿ya? Tienen valor para algún premio sobre la tierra o para una disminución de infierno o qué sé yo, pero no tienen un valor meritorio para el cielo. Entonces la reparación hay que hacerla estando ya estando ya en gracia de Dios. ¿Ya? Hay que hacerla estando ya en gracia de Dios, pero todas las cosas que nosotros podamos hacer, todas las oraciones que podamos hacer, pues nos aprovechan para disponernos y para obtenernos la gracia de la conversión. ¿No? La gracia de volver a estar en gracia. Gracias. Padre, una consulta. Continuando con esta idea de que las oraciones no llegan a Dios, pero a lo único que llega es, digamos, no me queda muy claro qué quiere decir que no llegan a Dios. Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Cuando decimos que no llegan a Dios es que no tienen ese valor impetratorio, ¿ya? Ese valor no tienen ese valor como de súplica por una gracia. Por ejemplo, si alguien que está en pecado mortal, ¿ya? Ora para que a otra persona, no sé, le vaya bien, por ejemplo, ¿ya? Esa oración va a tener un valor como de unirse con Dios, pero no va a tener peso a la hora de obtener esa gracia. O sea, lo que no tiene peso es en la obtención de alguna gracia, ¿no? Su valor impetratorio de la oración. Y ¿Se entiende entonces, más o menos? digamos, por ejemplo, en estos meses la confesión es muy difícil, ¿no? No se puede tener. Sí. Y, digamos, si se ha cometido pecados mortales en este tiempo, entonces, ¿qué debemos hacer, digamos? Era lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que es más fácil hacer un acto de contrición perfecta. Un acto de contrición perfecta es un acto de contrición por amor a Dios, ¿ya? Y ese acto de contrición por amor a Dios nos pone en gracia de Dios, ¿ya? Lo que pasa es que ese acto de contrición incluye el voto de confesarse cuanto antes, ¿ya? ¿Y por qué incluye el voto de confesarse cuanto antes? Porque el amor a Dios incluye el hacer las cosas como Él las mandó, ¿no? Entonces, por eso que si la persona hace un acto de contrición perfecta con el voto de confesarse cuanto antes, pues la persona ya está en gracia de Dios. ¿Se entiende más o menos el concepto o no? Muy bien, sí, gracias. Me queda más claro, Sí, gracias. sí. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Sí, padre. Hoy estoy preguntando todo acerca de los protestantes, pero Ah, sí, claro, no, está bien. en el caso de un protestante promedio que no se confesará hace mucho tiempo y que obtiene algún tipo de gracia o inclusive alguna situación que pareciese ser sobrenatural y que ellos podrían catalogar como un milagro, entendiendo que esa persona probablemente está en pecado mortal y no tendría, pues Dios no lo escucharía, por ende pensaría uno que no podría obtener un milagro. Se podría pensar entonces que ese o es más probable que sea un actuar del maligno para mantener a la persona engañada en una falsa fe, o sí podría ser una manifestación de Dios que en su misericordia sí le escucha a pesar de que está en pecado mortal.
No, lo que pasa es lo siguiente. O sea, tenemos que, yo me inclinaría más bien a pensar en un prodigio diabólico, ¿ya? Me inclinaría más fácilmente a pensar en un prodigio diabólico más que en un milagro. Además, recordemos que los ángeles pueden producir cosas que desde nuestro ojo humano son milagros, pero que en realidad no son milagros, son prodigios que un ángel con su poder puede producir, ¿ya? Entonces creo que más bien hay que orientarse a verlo por ese punto de vista, porque parece más probable, ¿no? Sobre todo considerando lo que nos enseña la experiencia acerca de la cantidad de falsos milagros que se dan entre los protestantes y la cantidad de falsos milagros que obedecen a una estimulación psicológica fuerte o algo así, ¿no? Gracias, Padre. De nada, con mucho gusto.